Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David Alatorre y soy de México. He participado en todos los EMUDES, ya sea como debatiente, juez, viceadjudicador, organizador, en fin. Actualmente soy presidente de la Asociación Mexicana de Debate y coach del equipo de debate del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, que es campeón nacional, panamericano y subcampeón mundial. Me invitó el equipo de adjudicación de CEMUDE 2016 a hacer un video relacionado a estrategias para debatientes, pero que también es un video que puede ser de interés para jueces, y con mucho gusto lo hago y felicito la iniciativa de este campeonato por hacer algo similar para que los debatientes lleguen con más material al campeonato. Se me hace algo muy bueno. Y vamos a empezar. De lo que voy a hablar en este video es sobre cuestiones fundamentalmente relacionadas a roles y otras cuestiones generales de debate, pero que no son decirles qué es lo que tiene que hacer cada orador. Eso ya lo vieron en otro video. También debo aclarar que hay una diferencia entre las reglas y las convenciones. Las reglas son hechas para asegurar una competencia justa y equitativa. Se deben cumplir y se deben sancionar. Una regla, por ejemplo, es que el último orador del debate, es decir, el látigo de oposición, no puede traer nuevos argumentos porque haría una competencia injusta si lo traen en el último minuto, una vez puede responder y con eso ganan el debate. Eso pues no vale. No es como si anotaras un gol con la mano en el fútbol o en fuera de lugar. Es injusto y aunque lo hayas metido no cuenta. Pero de lo que vamos a hablar aquí son de convenciones, o sea, estrategias y recomendaciones que a lo largo del tiempo han demostrado ser efectivas y buenas. A muchos jueces les pueden gustar y personalmente son cuestiones que recomendaría a mis debatientes o a otras personas y que los jueces pueden considerar, pero esto no implica que sean cosas que se deban hacer o que estén contra las reglas, y que sea algo distinto a que yo les digo aquí es algo ilegal o que vaya en contra de las reglas. Entonces, pues es importante hacer esa aclaratoria, a menos que yo directamente les diga que algo es relacionado directamente a las reglas y que se tiene que hacer o que se debe evitar hacer. Empecemos con el primer equipo, del primer gobierno, y es que en este formato de debate, a diferencia de otros, se debe demostrar la carga de la prueba. Es decir, el equipo que gana es el que gana el debate, no se gana con bonita oratoria o algo así, sino que se gana con el contenido. Esto implica que el equipo que sale mejor librado de los enfrentamientos en los argumentos y refutaciones a lo largo de los 56 minutos y que mejor haya demostrado el lado del sí o el no a la moción según la carga de la prueba es el que debe ganar el debate entre los cuatro equipos. Muchas veces la carga de la prueba está muy clara en las mociones, pero hay veces que la moción está muy ambigua o moción que se llama abierta. Entonces, el rol del primer equipo que tienen para definir y contextualizar el debate, por supuesto argumentar, que es lo más importante, pero ellos tienen únicamente, a diferencia de los demás, el rol de contextualizar y definir. No es para que me definan todas las palabras que hay en una moción, sino que den a entender de qué es de lo que trata el debate. Un ejemplo es una moción abierta, que podría ser: esta casa cree que azul es el color. En esa moción no me tienen que definir esta casa, ni cree, ni qué, ni azul, ni él, ni color. No me tienen que definir en cuál de los espectros de colores, en qué código se encuentra el color azul, y que el azul es el color parecido al del cielo y del mar y cosas así. Ni me tienen que definir qué es un color, pero tienen que definir de qué trata el debate. Entonces, algo que pueden hacer es decir que, como vamos a definir el debate, es que va a ser un debate sobre la Unión Europea, donde vamos a hablar de si los países europeos deben buscar pertenecer a la Unión Europea y o permanecer en la Unión Europea. Es algo que puede ser entendido por la moción, pues a cuál espíritu de la moción es debatible y listo. Me tienen que dar a entender eso. Con eso yo puedo entender ya que hay un debate. Después me pueden definir cuáles son las cargas de la prueba. Me pueden decir lo más importante que hay que probar en este debate, y el criterio para el debate es demostrar si esto es benéfico para los países de la Unión Europea en términos políticos y en términos económicos, por ejemplo. Entonces son dos caras de prueba que nos ponemos en el debate y que van a ayudar a contextualizar este debate. Después argumentos que ayuden a probar esas cargas de la prueba. Entonces es algo que tienes que hacer estratégicamente como primer equipo. Muchas personas se espantan de ser el primer gobierno porque dicen, es que a lo mejor no sé mucho del tema, o a veces les olvida lo que dice el primer gobierno, algo así. No, yo lo veo como una ventana de oportunidad de que tú puedes decir de qué es de lo que trata el debate, a diferencia de otros equipos, ¿no? Entonces es algo bueno. Siempre obviamente tienes que definir acorde al espíritu de la moción y no acorde a cuestiones raras que se puedan ocurrir y que puedan ser muy tangenciales. Entonces siempre definan de algo que sea debatible.
si lo hacen bien, nadie tendría por qué contestarle las definiciones, que es algo que luego he visto que pasa demasiado y está mal, que los equipos de primera oposición se paren únicamente a, bueno, hablar sobre si aceptamos o no aceptamos la definición. Generalmente se entiende que la definición se acepta, a menos que es algo extremadamente raro, extremadamente tautológico, que es decir, autocomprobatorio. Por ejemplo, si aquí se definiera, estoy inventando, que el debate trata sobre probar que el azul es el color del ciclo del agua, y mi argumento es que como el color del agua es azul, es el color del ciclo del agua, por eso ganamos el debate, pues no tendría mucho sentido, porque tú estás definiendo que el color del agua es azul, entonces pues ya sería muy complicado argumentarte algo en contra. Entonces en situaciones muy raras ahí sí te podrían contradefinir o te podrían criticar. De lo contrario, no lo hagan. Si es en primera posición, debatan con lo que hay y ganen. Se ve mucho mejor, es mejor para el debate en general y no se pierden vicios de buscar de qué es de lo que trata el debate. ¿Okay? Con las definiciones también deben tener cuidado de no sobredefinir, no hablar de todas las palabras que hay en el debate porque únicamente pierden el tiempo, ni tampoco subdefinir, dejarlo extremadamente abierto, especialmente cuando estás dando modelos y no dar realmente una claridad sobre el modelo que quieres implementar, porque de lo contrario te van a contradefinir, bueno, no contradefinir, pero a lo mejor la oposición va a definir lo que tú no definiste. Entonces todo lo que sí es importante definir, hazlo. De lo contrario, lo pueden hacer en la oposición bajo el entendido de que tú no lo hiciste. Entonces cuidado con esas cosas, ¿no? También cuidado con sobreargumentar, no hay que sobreargumentar. A veces hay gente que se impone cargas de la prueba extra a las que deben defender únicamente porque se les ocurrió eso también en el debate y eso está mal. No porque vaya contra las reglas, pero porque es una mala estrategia. Por ejemplo, en un debate donde tienen que hablar sobre la denominación de origen a las bebidas alcohólicas. Fue una moción de la semana pasada del Nacional en México. A lo mejor ustedes están en contra, ¿no? El primer gobierno habla sobre calidad en las bebidas y cómo un mercado libre llevaría mejores bebidas. Entonces, a lo mejor ustedes, entre las 1000 ideas que tuvieron, dan un argumento sobre cómo la calidad del tequila va a mejorar cuando únicamente los productores del tequila expertos y que saben cómo se lleva a cabo los procesos del agave van a mejorar la bebida eventualmente y tienen que ser ellos y no el mercado quien determine por expertise. Después dicen otros argumentos de otras cosas y les sale otra idea distinta, que es la de no queremos que la bebida cambie y por eso debe mantenerse la denominación de origen para tener estándares, porque lo que buscamos como consumidores no es algo más bonito o que sepa mejor o que tenga diferente nivel de alcohol, sino que buscamos es la champaña, es el tequila, es el pisco chileno, por ejemplo, o peruano, ambos tienen denominación de origen, y buscar ese producto en particular, no algo mejor o diferente. Entonces hay una posibilidad de que te contradigas, porque por un lado buscas que sea de mejor calidad y que se mejore el producto, y por otro lado dices, no, es que no hay que quitar la denominación de origen para mantener el mismo producto. Entonces, cuidado, no porque se te ocurran ideas que van en contra del primer gobierno o en contra de la moción, tienes que decir todas, porque pueden ser contradictorias y pierdes credibilidad y te puedes acuchillar dentro del mismo equipo. Otro ejemplo es, si una moción habla sobre que la gestación subrogada debe ser pagada, a lo mejor tú no tienes que argumentar sobre si se debe permitir o no la gestación subrogada, porque ya la moción te lo pide. La moción solo pide sobre si se debe o no pagar y las consecuencias de pagarla o no pagarla. Entonces no te pongas a argumentar y perder tiempo sobre ello, pues ya se entiende que está permitida. Y solo habla de la otra parte, como si la moción fuera sobre si los matrimonios homosexuales deberían adoptar hijos o deberían poder adoptar hijos. No hable sobre por qué deben permitir esos matrimonios homosexuales, ya se entiende. Solo habla sobre por qué sí o no deben permitírseles adoptar hijos. Igual cuando tienes medidas sobre prevenir el cambio climático, sobre prevenir el crimen o algo así, no hables de por qué el crimen es malo, ¿no? Y por qué es importante atacar un crimen, si no habla del método y por qué estás defendiendo este método en particular, como no sé, a lo mejor un tema sobre vigilancia al intervenir llamadas telefónicas. Entonces habla sobre el método y no tanto sobre por qué es importante que la gente viva, ¿no? Entonces cuidado con eso. Ustedes deben contextualizar y evitar cambiar status quo por status quo. Muchas veces pasa que evidentemente las situaciones son distintas en algunos países, pero si la moción te está pidiendo cambiar algo, no busques cambiarlo con la definición de lo mismo. Por ejemplo, igual me
recuerda una moción de la semana pasada en el Nacional de Debate, que fue sobre si se deben descentralizar los poderes de la Unión. A lo mejor, si tú lo que dices es que los estados de México, bueno, y esto a lo mejor, quien no tiene contexto, en México es una federación de 30 prácticamente ya son 32 estados, se deben tener tribunales locales en cada estado. Y es lo que vas a defender, porque eso ya existe en el statu quo, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que hablar de por qué se le debe dar más poderes o por qué se debe cambiar donde se encuentran los poderes federales o algo por el estilo. Pero sería un error hablar únicamente de cambiar el statu quo con el mismo statu quo, porque en la posición de decir, bueno, eso ya pasa, no estamos en contra de ello, solo debemos decir que no se debe descentralizar más los poderes. Entonces tienen que evitar eso. Únicamente hablen de cuestiones que son importantes para su carga de la prueba. No tienen que decir todos los argumentos, porque muchas veces les pueden ocurrir de nuevo 20, y si tratan de meter 20 argumentos en el mismo discurso, hay varios problemas. Uno es que pueden tener poco análisis sobre el argumento. Por cuestiones meramente humanas, no puedes hacer un análisis profundo en 10 segundos sobre un argumento, aunque seas el mejor del mundo, porque requiere palabras, y las palabras requieren decirlas en segundos y en tiempo. Entonces no tienes el tiempo para analizar bien. En segundo lugar, porque está la posibilidad de contradecirte, ya di ejemplos de ello, o porque también, si solo sacas la idea al aire sin explicarla bien, las cámaras bajas pueden llevarse tu idea, explicarla bien, impactarla bien y ganar el debate con idea que tú sacaste, pero que no explicaste, y ellos sí lo hacen bien. Entonces eso todavía te duele mucho más. Cuando tenías todas las opciones de sacarlo y le ganas la idea y sacas la idea, y no explicas bien, y abajo sí lo hacen bien, y te ganan el debate así, pues no está padre. Entonces, a lo mejor, si no es importante, no lo saquen, o si solo es por buscar ganarle el mandado a la cámara abajo, pero no lo van a hacer bien, quizá a ellos no se les ocurra ese argumento, que es el argumento ganador. Entonces, traten de no sacarlo. Obviamente, lo que sí diría es traten de abarcar lo mayor posible, que como les digo, hay muchos miedos a veces de, no sé, primer gobierno. No, primer gobierno y primera posición pueden dar desde entrar a la narrativa de qué va a tratar el debate y cuáles son los conceptos más importantes del debate y de qué es de lo que trata. Es más, primera oposición puede tomar el control de ello, no solo es primer gobierno. Primera oposición también puede decir, no, a ver, las razones más importantes por las cuales estamos debatiendo esto es por esto, y de esto es de lo que debe tratar el debate. Entonces piensen estratégicamente en ello. También como primera oposición o primer gobierno, recuerden que no hay que ganar solo la primera mitad del debate, porque a veces hay un error, y pasa más en primera oposición, que refutan los argumentos del primer gobierno, ¿no? Una moción, por ejemplo, sobre si las políticas exteriores de la administración de Barack Obama han traído más beneficios que perjuicios al mundo. A lo mejor el primer gobierno se pone a hablar sobre cómo ha sido más benéfico para la seguridad mundial. Las políticas exteriores de la administración han sido benéficas para la seguridad mundial, y por lo tanto eso trata el debate. Y te pone a hacer una lista de muchísimos argumentos en contra, pero a lo mejor solo te pones a desacreditar esos argumentos de seguridad y no construir del otro lado los perjuicios que ha habido. Pues vas a perder, porque en la cámara baja tienen toda la opción de no solo desacreditar los argumentos de por qué quizá no hay mayor seguridad, pero además dar perjuicios a las políticas exteriores de Obama, que pueden ser en términos de seguridad, pero no solo de seguridad, sino quizá de medio ambiente o de, no sé, de derechos humanos o lo que sea, y que ellos pueden caracterizar el debate como que lo más importante es hablar sobre los derechos humanos más que sobre la seguridad internacional. Y ahí es donde puedes perder el debate. Entonces, de entrada es de decir cuáles son y por qué las razones más importantes del debate o las cargas de la prueba más importantes. También un error sería tener una lista, como cualquiera de los dos equipos, de 20 perjuicios o 20 beneficios que ha hecho el gobierno de Obama, y va a hablar de todos ellos, pero sin realmente contextualizar como cuáles son los más importantes. Entonces, en lugar de ponerte a hablar de todo lo que se te ocurra bueno de la administración de Obama en términos internacionales, y te pongas a hablar de un programa de estudios bueno que hicieron en una pequeña isla del Pacífico, que muy respetable y muy bueno, por supuesto, y dos países son relevantes, a lo mejor no tiene trascendencia global el hablar sobre el programa de educación en esa isla del Pacífico, que fue algo bueno, como si lo tendría la cuestión de desarme nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, ser estratégico siempre, no digan cosas que no les ayudan al caso y que no les van a ayudar a ganar el debate, porque pierden el tiempo es muy limitado. Con las cámaras bajas deben hacer extensiones, que las extensiones no a fuerza tienen que ser argumentos nuevos. Pueden ser argumentos nuevos y es lo más recomendado, pero también puede ser análisis distinto. Puede ser también dar a entender por qué el argumento que se dio arriba
es el argumento que gana el debate, o dar nuevas aplicaciones a argumentos existentes, o pueden traer nuevos ejemplos al debate que no se han utilizado y que esos argumentos les ayudan a comprobar, que esos ejemplos les ayudan a comprobar los argumentos ya vertidos, que a lo mejor no estaban comprobados y con el ejemplo lo logran hacer y vincular a la moción. Entonces, todo ese tipo de cosas, si ustedes son los que hacen ganar el debate, se hacen las refutaciones más importantes. Una refutación, en fin, es una forma de argumentar. Entonces, si hacen la refutación más importante que hacen ganar el debate, también cuenta como una extensión. Entonces, todo eso pueden ser extensiones y piensen estratégicamente en eso. Y sobre todo, cuando no son argumentos nuevos, en ser muy explícitos en decir, mi extensión en el debate es la siguiente, ¿no? O a lo mejor esta refutación es una refutación nueva y que es no suficiente para ganar el debate, que estamos aportando nosotros en la cámara baja. Entonces, sí expliciten cuando están haciendo alguna extensión en el debate. Porque a veces los jueces pueden pensar, no, es que eso ya salió antes. A lo mejor sí ya salió antes, pero tú eres el que diste a entender por qué esto es importante para la moción en curso, ¿no? También, si por ejemplo logran cambiar el curso del debate, es mucho mejor. Si en lugar de defender que el tema de Obama trataba sobre seguridad internacional y dicen que la razón más importante por qué hay más beneficios es porque el medio ambiente se ha cuidado más a nivel global o porque hay mejor ambiente político internacional y dices que son las dos razones más importantes, puedes llegar a cambiar la caracterización de lo que trata el debate. Entonces, cuidado con eso. Con la cuestión del acuchillamiento, es algo que también luego no se entiende bien. En primer lugar, y esto sí es regla y no convención, no hay algo semejante a un cuarto lugar automático, por nada. O sea, ni porque hables mal, ni porque hables 15 segundos, ni porque acuchilles, ¿no? No hay nada que te haga quedar necesariamente abajo de otro equipo, ni en cuarto lugar. No es la excepción con los acuchillamientos. Generalmente, obviamente, si acuchillas al equipo de arriba, se espera que quedes abajo del equipo de la cámara alta. Puede haber situaciones muy particulares donde no es el caso. Por ejemplo, si la cámara alta hace una definición tautológica, una definición que es o un caso que hace imposible que tú lo puedas ganar o que va en contra del espíritu de la moción, se puede hacer un ligero acuchillamiento, eso de manera sutil para que no se den cuenta. O de lo contrario, defender que pues el caso de arriba era inganable, entonces yo tengo que defender uno contrario. Son casos extremadamente excepcionales y no quiero confundirlos con eso. Entonces traten de no acuchillar. Equipos experimentados lo pueden hacer bien y muchos jueces no son experimentados y no van a saber reconocer que sí se puede permitir ese tipo de acuchillamientos e inclusive puedes ganar el debate. Pero sí se puede, de que se puede, sí se puede. Pero enfóquense mucho en sus extensiones. También piensen estratégicamente en otras cuestiones, en las diagonales. Porque el debate tiene 4 posiciones. A diferencia de formatos que es favor y contra, donde solo tienes que ganar tu lado, puedes decir, los argumentos son malísimos y los otros son mejores. Aquí no basta con eso. No basta, como ya les dije con lo de las cámaras altas, igual abajo no basta solo con ganarlo de los otros equipos, sino que también tienes que ganarle a tu propia bancada o a otras diagonales. Por ejemplo, si es el equipo de segundo gobierno, el primer gobierno no hace un buen papel, o bueno, el primer gobierno hace un buen papel, y la primera posición no hace un buen papel, y tú pierdes 5 minutos del discurso del extensionista o el miembro del gobierno únicamente en refutar ese caso que es malo y que no va a ser trascendente para el debate, pues está mal para ti porque vas a dedicar poco tiempo a tus extensiones y porque puede ser que el segundo equipo de la oposición haga que el debate se convierta en una diagonal larga, porque los argumentos importantes de la oposición, obviamente tú como segundo gobierno, perdón, los mismos de gobierno, tú no los puedes refutar como segundo gobierno. Segunda oposición sí lo puede hacer, y como la primera posición fue intrascendente, tú perdiste el tiempo refutando esas cosas. Esto implica que no refutes equipos malos o argumentos malos, sí háganlo, porque al contrario se conceden los argumentos, aunque no todos los argumentos concedidos implican que ganan el debate, pero si no se contestan sí son concedidos y pasan al final del debate, aun cuando no sean vigentes en el debate. Entonces, tú checa también que tienes que argumentar más y tratar que el debate sea un debate de cámaras bajas, para que tú seas mejor que el equipo de la cámara alta, pero también, por supuesto, ganar al equipo de las cámaras bajas. Y tanto el miembro como el látigo tienen que asegurarse de esa labor. Piensen siempre estratégicamente. Entonces, si tienen que ganar por bancada o si es mejor ganar con diagonal corta, piensen en todas esas cosas que ahorita pues ya no hay tiempo para explicarlas, pero son cosas que hay que tener en mente. Por otro lado, y hablando de lo de la vigencia, hay no sé, personas que dicen que un buen primer gobierno es aquel cuyos argumentos se debaten hasta el final. Ok, de entrada la premisa no es necesariamente falsa. O sea, si tus argumentos se siguen discutiendo hasta el final, implican que no fuiste intrascendente. Pero puede ser que los argumentos que se dieron son argumentos malos y quedan hasta el final porque toda la oposición se la pasó burlándose de ellos y derrotándolos como cada segundo que hablaban. Entonces a lo mejor sí se mantuvieron hasta el final y no se hablaron tanto de la cámara baja, pero los de la cámara baja fueron más importantes.
y mejores que los de la cámara alta, debería premiarse más a la cámara baja que a la cámara alta. Entonces, lo importante con un argumento vigente es que un argumento es vigente en tanto tenga posibilidad razonable de ganar todavía, no en tanto se siga hablando de ello. Y si ustedes como equipo de cámara baja siguen refutando argumentos ya muertos, están perdiendo tiempo en lugar de darle mayor vigencia a sus argumentos de la cámara baja. Entonces mejor hagan ese tipo de extensiones. Pues el tiempo que me dieron es de 20 minutos, entonces ya no puedo hablar mucho más. Pero lo único con lo que quiero concluir también es con los puntos de información. Piensen estratégicamente en si los puntos de información que quieren hacer es para estabilizar a otro equipo, si quieren para, por ejemplo, cámara alta, repetir los argumentos que ya dieron para que no se le olviden a los jueces, o decir cómo su argumento sigue pesando más que uno nuevo que ustedes no pueden responder en la cámara baja de oposición. Entonces piensen en eso. Piensen también, por ejemplo, si son cámara baja, a veces atacar el modelo para poder hacer extensiones que ustedes quieren sacar. Por ejemplo, una vez un debate en el cual trató sobre si los votos en ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, deberían ser proporcionales a la población. Entonces hubo un equipo que dijo, pues sí, deberían ser, mientras más población, más votos. Baja de oposición dice, ok, entonces tú lo que estás diciendo es que Indonesia debería tener 500 veces más votos que Singapur o que Brunei. Primer gobierno dijo sí. Entonces baja de oposición acabó ganando con una extensión sobre cómo esta sobrerepresentación en realidad no implicaría ver por los intereses reales de la población, y acaban ganando el debate porque aprovecharon ese modelo. Entonces chequen si les van a convenir hacerlo pues en el primer ministro y no en la cámara baja, porque ya es muy tarde. Como cámara alta, recuerden de mantenerse vigentes en los puntos de información con sus argumentos, o tratando de refutar los argumentos. Si la cámara baja no es tuya, no está refutando bien, tú ganas la refutación o hazla antes que ellos o hazla mejor, porque también eso se tiene que considerar con los jueces como tu participación en el debate. También acepten puntos de información de los dos equipos. Si por ejemplo son un buen equipo de cámara baja de oposición y no toman a un buen equipo de primer gobierno, los jueces pueden considerar que el primer gobierno pudo haberle refutado los argumentos, pero como tú no tomaste ese punto de información, no hay posibilidad de balancear efectivamente. Entonces, si los dos estaban en situaciones similares, en argumentos similares en cuanto a peso y casi tablas en argumentación, tiene que ganar el primer equipo, porque tú no le diste la oportunidad de responderte. En cambio, si le das la oportunidad de responderte, das el punto de información, es mala su refutación y les ganas, o especialmente si es buena su refutación y todavía les ganas, más fácilmente dicen, ganan la segunda posición porque les dio el punto de información, les dio esa oportunidad y aún así les ganaron con la oportunidad de contestarles. Entonces, no tengan miedo de aceptar los puntos de información, y especialmente los equipos más fuertes. Háganlo, es bueno para ustedes. Y los puntos de información siempre deben ser relevantes. A lo mejor no es útil refutar estadísticas que son irrelevantes. A lo mejor una estadística me habla sobre la reducción del crimen en 20%, de implementar cualquier política pública, y ustedes saben que es 15%. No pidan punto de información si no es 15%. Es irrelevante si es 15 o 20 para términos del debate. No, sino estratégicamente no se hace ganar nada, argumentativamente no se hace ganar nada, cosas fácticas. Entonces vean por la argumentación. La conclusión es esa. Entonces vean el rol que están teniendo, vean las diagonales y cuidado con algunas cuestiones que no deben hacer y que deben evitar en el formato parlamentario británico. Sé que no pude profundizar en casi ninguna de estas estrategias, pero con mucho gusto me pueden escribir cuando suba el comentario ahí, a lo mejor, perdón, el video haré un comentario o algo así por si me quieren escribir, y si no, con mucho gusto me pueden buscar en el CEMUDE en Córdoba para esta y otras dudas que puedan tener. Voy a ser juez en el torneo y pues ya, nos vemos en una semana. ¡Qué emoción! Y felicidades de nuevo a CEMUDE 2016 por esta iniciativa.